El autoconocimiento representa una de las búsquedas más complejas, a la vez, más fascinantes que el ser humano puede emprender. Es un viaje introspectivo que nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia existencia, desvelando capas de lo que creemos ser. Esta travesía no solo es un ejercicio intelectual, sino una experiencia transformadora que moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por comprender su propia naturaleza. Filósofos, místicos y pensadores de todas las épocas han dedicado sus vidas a desentrañar el enigma del yo, reconociendo que la sabiduría más profunda reside en el conocimiento de uno mismo. Esta búsqueda ha sido un motor constante en el desarrollo de la cultura y el pensamiento. Para desentrañar la identidad en toda su complejidad, es esencial adoptar un enfoque multidisciplinario. El yo no es una entidad monolítica, sino una construcción dinámica influenciada por múltiples factores. Abordar este concepto desde diversas perspectivas nos permite obtener una comprensión más rica y completa de quiénes somos. En este viaje, exploraremos las contribuciones de disciplinas clave que nos ofrecen herramientas y marcos para el autoconocimiento. Nos sumergiremos en la neurociencia, la psicología, la filosofía, y también consideraremos las valiosas perspectivas que nos brindan las religiones y diversas culturas del mundo. Cada una aporta una pieza fundamental al rompecabezas de nuestra identidad. Desde la neurociencia, el yo emerge como una construcción intrincada y dinámica del cerebro. No es una entidad fija, sino el resultado de la compleja interacción de miles de millones de neuronas y sus conexiones. Esta perspectiva nos invita a ver nuestra identidad como un proceso biológico en constante evolución. Nuestra identidad, nuestras preferencias y nuestras reacciones están profundamente influenciadas por las intrincadas redes neuronales que se forman y se modifican continuamente en nuestro cerebro. Estas conexiones determinan cómo procesamos la información, cómo recordamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Son la base de nuestra individualidad. El impacto de la actividad eléctrica cerebral es fundamental para nuestra experiencia consciente. Los patrones de impulsos eléctricos que recorren nuestras neuronas dan origen a nuestros pensamientos, percepciones y sensaciones. Es en esta danza eléctrica donde reside gran parte de lo que consideramos nuestra mente. Asimismo, el rol de la química cerebral es crucial en la configuración de nuestras características personales. Neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la oxitocina influyen directamente en nuestro estado de ánimo, nuestra motivación y nuestra capacidad para establecer vínculos. Son los mensajeros químicos que modulan nuestra personalidad. La neurociencia nos explica cómo estas complejas interacciones cerebrales influyen directamente en nuestras emociones. Desde la alegría hasta la tristeza, pasando por el miedo o la ira, cada sentimiento tiene un correlato neuronal y bioquímico. Comprender esto nos ayuda a desmitificar nuestras respuestas emocionales. De igual manera, la neurociencia arroja luz sobre la influencia del cerebro en nuestros pensamientos. La forma en que razonamos, tomamos decisiones y formamos nuestras creencias está intrínsecamente ligada a la actividad de nuestras redes neuronales. Nuestros patrones de pensamiento son, en esencia, patrones de activación cerebral. Además, nuestros comportamientos, desde los más simples hasta los más complejos, son el resultado de procesos neuronales. La neurociencia nos permite entender las bases biológicas de nuestras acciones, hábitos y reacciones ante diferentes estímulos. Nos muestra cómo el cerebro orquesta nuestra interacción con el entorno. Un concepto revolucionario en este campo es la neuroplasticidad, la asombrosa capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse a lo largo de toda la vida. Esta plasticidad significa que nuestras redes neuronales no son estáticas, sino que se adaptan y se modifican en respuesta a nuestras experiencias y aprendizajes. Esta capacidad de neuroplasticidad es lo que nos permite moldear nuestra identidad a lo largo del tiempo. Cada nueva habilidad que aprendemos, cada experiencia que vivimos y cada pensamiento que cultivamos, deja una huella en nuestro cerebro, contribuyendo a la continua redefinición de quiénes somos. La psicología, como disciplina, aporta herramientas invaluables para la introspección y el autoconocimiento. Nos ofrece métodos y marcos para mirar hacia adentro, comprender nuestros procesos internos y desentrañar las complejidades de nuestra psique. Es un espejo que nos ayuda a vernos con mayor claridad. Además,
La psicología nos proporciona las herramientas necesarias para el análisis profundo de la mente humana. A través de sus diversas ramas, podemos explorar desde los mecanismos de la memoria y la percepción hasta las dinámicas de la personalidad y las motivaciones inconscientes. Nos ayuda a mapear nuestro paisaje interior. Entre los conceptos fundamentales que la psicología nos ofrece para el autoconocimiento, destaca la autoconciencia. Esta es la capacidad de reconocer nuestros propios pensamientos, emociones, fortalezas y debilidades. Es el primer paso para cualquier proceso de crecimiento personal y comprensión profunda. Otro pilar es la autoestima, que se refiere a la valoración que tenemos de nosotros mismos. Una autoestima sana es crucial para el bienestar psicológico y para la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. La psicología nos enseña a cultivarla y a sanar heridas pasadas. La identidad, desde una perspectiva psicológica, es la construcción de nuestro sentido de quiénes somos, incluyendo nuestros roles, valores y creencias. Es un concepto dinámico que se forma a lo largo de la vida a través de nuestras interacciones y experiencias. La psicología explora cómo se desarrolla y se mantiene. La personalidad, por su parte, se refiere a los patrones consistentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos hacen únicos. La psicología ha desarrollado diversas teorías para clasificar y comprender estos rasgos, ofreciéndonos un marco para entender nuestras tendencias y predisposiciones. Entre las técnicas exploradas por la psicología para fomentar el autoconocimiento, la terapia ocupa un lugar central. A través del diálogo con un profesional, podemos explorar conflictos internos, sanar traumas y desarrollar nuevas perspectivas sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Es un espacio de crecimiento guiado. La meditación es otra técnica poderosa que la psicología ha integrado para promover la autoconciencia. Al enfocar la atención y calmar la mente, la meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, cultivando una mayor claridad y ecuanimidad. Es un camino hacia la paz interior. El mindfulness, o atención plena, es una práctica derivada de la meditación que nos invita a vivir el momento presente con plena conciencia. Al prestar atención a nuestras sensaciones, pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos, desarrollamos una mayor conexión con nuestra experiencia interna y externa. La psicología nos ayuda a comprender nuestras motivaciones personales, tanto las conscientes como las inconscientes. Nos permite desentrañar por qué hacemos lo que hacemos, qué nos impulsa y qué necesidades subyacen a nuestros deseos. Este entendimiento es clave para la toma de decisiones alineadas con nuestro ser. También nos facilita la comprensión de nuestros patrones de pensamiento. Identificar si tendemos al optimismo o al pesimismo, a la rumiación o a la resolución de problemas, nos permite modificar aquellos patrones que nos limitan y potenciar los que nos benefician. Es un ejercicio de metacognición. Finalmente, la psicología nos dota de herramientas para comprender y gestionar nuestras emociones. Aprender a reconocerlas, nombrarlas y expresarlas de manera saludable es fundamental para nuestro bienestar. Nos enseña que las emociones son mensajeros valiosos que nos ofrecen información sobre nosotros mismos y nuestro entorno. La filosofía, con su milenaria tradición de pensamiento crítico, ofrece un marco conceptual invaluable para la reflexión profunda sobre el autoconocimiento. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar las grandes preguntas de la existencia, sentando las bases para una comprensión más profunda de nosotros mismos. Es a través de la filosofía que podemos embarcarnos en una reflexión profunda sobre la existencia y el significado de la vida. Nos desafía a ir más allá de lo superficial, a buscar un propósito y a encontrar coherencia en el vasto tapiz de la experiencia humana. Nos ayuda a contextualizar nuestro lugar en el universo. Entre las preguntas fundamentales que la filosofía aborda y que son esenciales para el autoconocimiento, destaca la eterna interrogante, ¿quién soy? Esta pregunta no busca una respuesta simple, sino que nos impulsa a explorar nuestra esencia, nuestra identidad y nuestra relación con el mundo. Otra pregunta crucial es, ¿cuál es mi propósito? La filosofía nos anima a buscar un sentido en nuestra vida, a identificar aquello que nos da dirección y significado. No se trata de encontrar una única respuesta, sino de embarcarse en una búsqueda personal que dé valor a nuestra existencia. Finalmente, la filosofía nos confronta con la pregunta, ¿cómo debo vivir?
Esta interrogante ética nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras acciones y el tipo de persona que deseamos ser. Nos guía en la construcción de una vida auténtica y significativa, alineada con nuestros principios más profundos. Las religiones y las diversas culturas del mundo han ofrecido, a lo largo de la historia, caminos profundos hacia el autoconocimiento. Cada tradición, con sus mitos, rituales y enseñanzas, propone una visión particular de la naturaleza humana y del propósito de la vida. Estas perspectivas son un tesoro de sabiduría acumulada. En muchas tradiciones religiosas, el autoconocimiento está intrínsecamente ligado a la comprensión de lo divino o trascendente. Se busca conocerse a uno mismo para conectar con una realidad superior, para purificar el espíritu o para alcanzar la iluminación. El viaje interior es a menudo un camino espiritual. Por ejemplo, el budismo enfatiza la observación de la mente y la impermanencia de todos los fenómenos, incluyendo el yo. A través de la meditación y la atención plena, se busca desmantelar las ilusiones del ego y alcanzar un estado de liberación y compasión. El autoconocimiento es la clave para el fin del sufrimiento. El hinduismo, por su parte, explora el concepto del Atman, el alma individual, que es una chispa del Brahman, la realidad última. El autoconocimiento es el reconocimiento de esta unidad fundamental, la realización de que el yo individual es parte de una conciencia universal. Es un camino hacia la autorrealización. En las tradiciones occidentales, como el cristianismo, el autoconocimiento a menudo implica un examen de conciencia y una búsqueda de la verdad interior en relación con los principios morales y espirituales. Se busca comprender la propia naturaleza humana, sus virtudes y sus defectos, a la luz de la fe y la gracia. Las culturas indígenas, por su parte, suelen enfatizar la interconexión del individuo con la comunidad y con la naturaleza. El autoconocimiento no es solo una cuestión individual, sino que se entiende en el contexto de las relaciones, los ancestros y el entorno. La identidad se construye en la reciprocidad y el respeto. Estas diversas perspectivas culturales y religiosas nos enseñan que el yo no es un concepto universalmente idéntico. La forma en que una persona se percibe a sí misma puede variar drásticamente según su contexto cultural, sus creencias y sus valores. Esto enriquece nuestra comprensión de la identidad humana. La sabiduría ancestral contenida en estas tradiciones nos ofrece prácticas y filosofías que han resistido el paso del tiempo. Desde la contemplación hasta el servicio comunitario, pasando por la narración de historias y los ritos de paso, cada cultura ha desarrollado sus propios métodos para guiar a los individuos hacia una comprensión más profunda de sí mismos. Al explorar estas visiones, podemos ampliar nuestra propia concepción del autoconocimiento. Nos invitan a considerar dimensiones espirituales, comunitarias y existenciales que van más allá de lo puramente psicológico o biológico. Nos muestran que el yo es un concepto multifacético, arraigado en la historia y la tradición. No se trata de elegir una única verdad, sino de reconocer que cada disciplina ilumina una faceta diferente del yo. Al combinar sus aportes, podemos construir una imagen más completa y matizada de quiénes somos. Es un ejercicio de síntesis que enriquece nuestra comprensión. Este viaje multidisciplinario hacia el autoconocimiento es un proceso continuo y dinámico. No hay un destino final, sino una constante exploración y redefinición de nuestra identidad. Cada nueva experiencia, cada nuevo aprendizaje, nos ofrece la oportunidad de profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. El autoconocimiento no es solo un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Al comprender nuestras motivaciones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, podemos tomar decisiones más conscientes, construir relaciones más auténticas y vivir una vida más plena y significativa. En última instancia, el autoconocimiento es un acto de empoderamiento. Nos libera de las cadenas de la ignorancia sobre nosotros mismos, permitiéndonos ser los arquitectos conscientes de nuestra propia vida. Es la base sobre la cual se construye una existencia auténtica y con propósito. Te invitamos a embarcarte en tu propio viaje de autodescubrimiento, utilizando estas perspectivas como guías. Explora, cuestiona, reflexiona, y sobre todo, sé paciente contigo mismo en este fascinante camino. El yo es un universo por explorar, y cada paso te acerca a una comprensión más profunda de tu propia esencia.